No hay ningún rastro de sangre, ni siquiera pasando la habitación. Ya veo. Concluyo que tú no le disparaste al príncipe. O sea, ¿quieres decir que eso no fue real? Toda la sangre que salió de la explosión de su cabeza derramada por todo el piso, mientras él yacía ahí, manos y bocas aún contrayéndose, su estertor. Pero aún así, no se puede negar que el príncipe siga con vida. Lo que creí presenciar no era la realidad. ¿Acaso se habrá tratado de una ilusión que el príncipe me mostró? Pero es un hecho que yo disparé. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento fue real? Por favor, dame algo de tiempo. Tengo que pensarlo cuidadosamente. ¿Cuándo empezó la ilusión? Por otra parte, Zenritsu es interrogada por los hechos ocurridos anteriormente sobre la muerte de Kenny y la fuga que intentaron realizar los príncipes Kachu y Fugetsu. Es un hecho que Zenritsu está en peligro porque los príncipes quieren invitarla a sus habitaciones, porque según ellos quedaron conmovidos por su melodía, pero lo más seguro es que desean utilizarla para otros fines. De momento, Zenritsu está ligeramente a salvo, gracias a la intervención del cuerpo judicial, que es independiente de la realeza. Mientras tanto, en la habitación del príncipe Hackenburg, hacen un análisis de uno de sus subordinados, para saber qué pasó con él. Según el análisis, su pulso es normal, y no hay anomalías en las ondas cerebrales. Teniendo en cuenta todo esto, da la impresión de que solo está dormido. Entonces, esto significa que el guardaespaldas de Hackenburg ha tomado posesión de Shikaku. Unos dicen a dónde se fue su subconsciente. Puede que haya promutado, o tal vez existen ambos en el mismo cuerpo. Probémoslo. Si le doy al objetivo con mi flecha, el alma de alguno de nuestros camaradas tomará posesión de A. ¿Qué ocurre entonces con el espíritu? El alma de A. Existen 4 posibilidades. En el momento que la flecha atravesó a Shikaku, uno de los subordinados de Hackenburg, en este caso Sumidori, fue elegido al azar. Pero ¿qué pasó con la conciencia de Shikaku? En este caso se consideran 4 posibilidades. 1. Muerte desvanecida. 2. Permutó con Sumidori. 3. Sumidori convive en el cuerpo de Shikaku. 4. Pasó hacia algún lugar del cuerpo. Actualmente no tenemos información suficiente como para descartar alguno de los 4 escenarios. Sí, pero me siento igual como si estuviera en mi propio cuerpo. Entonces, si asumiéramos la opción 3 y el alma de Shikaku convive con la mía en su cuerpo, creo que en este momento su personalidad ha sido reemplazada por la mía y enviada hacia el subconsciente. Vamos a confirmarlo. Después de hablar con mi padre, he aceptado mi destino y he reforzado mi resolución. Inmediatamente después, este poder despertó dentro de mí. Estoy convencido de que es el poder que necesito para sobrevivir y ganar esta guerra de sucesión. Así que, por favor, presten mucha atención a la hipótesis que les voy a plantear a continuación. Ya veo, suena totalmente factible. Claro que todo es la intuición de alguien que es ignorante del mecanismo del Nen. Yo esperaría la opinión de alguien conocedor del Nen para poder confirmarla en tanto sea posible. Pero es absolutamente necesario conocer mi habilidad al detalle. Sumidori, ¿estás dispuesto a tomar ese riesgo por mí? Por supuesto, será un placer. Te lo agradezco. Ahí está de vuelta. ¿Qué cosa? Esa retumbante aura. Viene de al lado. ¿Será el 9º príncipe? Sí, y sea cual sea esa habilidad, es una barbaridad. Quédese ahí, Su Alteza. ¿Quién es? Es un guardia del primer príncipe, Benjamin. No estaba enterado de esto. Pregúntale qué es lo que busca. ¿A qué vienes? ¡Que viva el príncipe Benjamin! ¿Qué pasó? Se oyó un disparo desde el pasadizo. Probablemente se haya tratado del guardia del primer príncipe. Oye, Riz, ¿qué ocurre allá afuera? Él acaba de dispararse a sí mismo.
Ya no retumba. ¿Qué rayos ocurre? Príncipe Benjamín, Shikaku se ha suicidado. No hay duda que se trata de la habilidad de alguien del grupo del noveno príncipe, Halkeburg. Ahora debemos mantenerlo en la mira, ¿verdad? Sí, en este momento es el más peligroso. Dile a Kanjidol que regrese a la habitación 1007, que te dé detalles de todos los pormenores que culminaron en ese evento. Oh, ¿dónde estoy? Príncipe Hackenburg. ¿Cuál es tu número de identificación y de afiliación? Vino de por allá. Vino en esa dirección. Definitivamente no vino de ninguna habitación par. Portenu, Sanley. No es totalmente improbable, pero el aura no pertenecía a la bestia Nen del tercer príncipe. Supongo que aquellos que no percibimos el Nen tendremos que aceptar esa explicación. Veo que estás bastante alerta. ¿Acaso es tan peligroso? Una enorme cantidad de energía apareció y desapareció de la nada. Es un fenómeno común cuando una habilidad de emisión es usada. Además, traspasar paredes no debería ser complicado si se trata de un ataque de emisión. ¿A quién atacará? ¿Y qué clase de habilidad será? Desconocer esa información es extremadamente peligroso. Aunque ese sea el caso, pero solamente nos queda una semana. Todos empiezan a dudar sobre si seguir con el entrenamiento y este rinde frutos, como los ejercicios se repiten una y otra vez. Mi intención es pasar a la siguiente etapa mañana. Puede que esté en lo correcto. Supongo que es hora de empezar. Vaya, vaya, el color del agua cambió. ¿Acaso la hoja está dando vueltas? ¿Eso cuenta como una habilidad? Esto demuestra que mi habilidad pertenece a la categoría especialista. Este es el método de adivinación del agua y se usa para conocer la categoría de tu Nen. Este método será imposible para aquellos que no pueden generar suficiente aura. Pero hay varios acá que ya alcanzaron ese nivel. Agiolas, ven por aquí. Eres la que más rápido aprende del grupo. Inténtalo. ¡Qué astuto! Al elegir a alguien a quien no se esperaba, puede mostrar que el Nen no diferencia entre género o capacidad física. Así despejará la hostilidad de los más rudos y los motivará a ser más competitivos, siguiendo así mejor las lecciones. Sin embargo, su tipo de Nen es usualmente un secreto que no debe contarle a nadie por ningún motivo. No es tanto mi caso porque, como soy del tipo especialista, esto no da ningún tipo de pista sobre mi habilidad. Si el enemigo aprende el tipo de Nen de su oponente, puede prever las acciones futuras de su enemigo. Es como conocer qué escogerá alguien en un juego de piedra y papel y tijeras. Antes que demuestre su mano, es una desventaja enorme. De tal forma, llevaremos a cabo estas pruebas en otro ambiente para que los otros no se enteren de su tipo de Nen. ¿Y quiénes supervisarán todo esto? Solamente Bill y yo. Eso es inaceptable. Si están encerrados, no tenemos forma de comprobar que de verdad que están realizando la prueba de adivinación. ¿No lo creen? Además, si nos dicen cómo funciona y cómo hacer la prueba, así no necesitaríamos que nos supervisen. Técnicamente tienes razón, pero permíteme decir algo. Para que puedan adquirir una habilidad Nen en este entrenamiento súper acelerado de 2 semanas, como les prometí, tendré que usar métodos inusuales basados en cada tipo de Nen. Por lo tanto, no me retraeré que Bill y yo estemos presentes en esta condición definitiva. Dije que no me afectaba que se enteraran de mi tipo de Nen, pero también estoy tomando un riesgo en divulgar mi tipo. Por ese motivo, creo que tengo derecho a conocer sus tipos de Nen como compensación. Un toma y da. Es lo más justo. Para que quede claro, nuestra misión es proteger a la joven 14º príncipe Wower. Así nosotros les enseñamos y brindamos información sobre el Nen para poder equilibrar el poderío de las fuerzas de los príncipes menores con el de los príncipes mayores, creando un punto muerto. Cualquier percepción de nosotros que les esté indicando que los vamos a perjudicar no tiene sentido. Si no pueden aceptar la situación, pueden renunciar aquí y ahora mismo. No tengo ningún problema. Vaya, realmente está soltando la lengua. Es un buen cambio de aires. De todas formas, su discurso era de esperarse.
Al menos aprendimos que Kurapika es especialista. ¿Cambiarías de puesto con Rihan? Su habilidad debe ser usada para eliminar las bestias Nen de los príncipes. Con Sale fuera del juego, ahora se puso a vigilar a tu Beppa. ¿No es así? Parece que la bestia Nen de tu Beppa tiene su misma naturaleza precavida. No habiéndose mostradose para nada. Viendo que la bestia guardiana de tu Beppa no ha realizado ningún movimiento, eso está a nuestro favor. Más bien, suena a que tú buscas una excusa para ti. ¿Cómo vas con el análisis de la bestia guardiana de la Príncipe Wobble? ¿No tenías que reportarlo ayer? No se ha mostrado por ningún segundo. No hay nada que pueda hacer al respecto. No sé si la huésped es muy joven o si se trata de una bestia del tipo de contraataque u otra diferente. Igual, recién ha pasado una semana desde que zarpamos. Aún es hora de ponernos en marcha. Vaya. Voy aprendiendo bastante de ti. Un ejemplo perfecto de paciencia y estrategia. ¿Cómo? ¿Ya está aplicando los 4 principios? Ajá. Solamente me queda aprender a activar mi Setsu lo más rápido posible. ¿Qué? Pero si tan solo lleva una semana. Mi meta es ser tan rápido como un parpadeo, pero a este ritmo parece que va a tardar bastante. Y ni siquiera forzó el despertar de su Nen. Ha aprendido todo esto por su propia habilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cuenta el tiempo desde que cierre mis ojos hasta que los vuelva a abrir. Cuando llegue a menos de un segundo, practiquemos un poco de batalla. También ha intuido que tras alcanzar cierto nivel, progresar más allá requiere experiencia de batallas. Será muy difícil ganar algo de tiempo con este príncipe. ¿Entendido, Su Alteza? Por cierto, me ha sorprendido mi cambio de perspectiva recientemente. Ahora las mujeres hipócritas me parecen lindas. Bueno amigos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden dejar su valioso like y suscribirse para más contenido de Hunter x Hunter. Agradezco la participación de Sepe de la agencia Merken y de mi gran amigo Mr. Y y de la maravillosa actriz de doblaje Diana Gabriela. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chau chau.